Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y en este día, jueves 27 de noviembre, nos corresponde el tema, tercer argumento, las consecuencias de la resurrección de Cristo. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre bondadoso y santo, tuya es la alabanza, la honra y la gloria, Señor. En este hermoso día, Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso que nos das, de poder respirar, Señor, de tener el existir aún, Señor, en este momento. Gracias, Señor, y como decía David, tu siervo David decía, mientras tenga vida te alabaré. De igual manera, Señor, nosotros también. Este es nuestro propósito, Señor, en este mundo para la cual tú también nos creaste, Señor, para ello, para darte honra y gloria. Señor, y en este día, Padre, pedimos de tu dirección para poder estudiar, Señor, para poder reflexionar una porción de tu palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a basarnos en 1 Corintios 15, del 20 al 28. Y dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuanto dicen que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Como les repito, el tema es las consecuencias de la resurrección de Cristo. Los hermanos en Corinto, ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección de los hombres. Y quiero empezar con una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la mejor manera en la que Dios puede mostrar que Él puede resucitar a los muertos? Yo creo que la respuesta es muy obvia. Dios, nuestro Padre, es todopoderoso. Él demostró, cuando resucitó a Cristo Jesús, Él demostró que también puede resucitar a los hombres en el día final. Las consecuencias de la resurrección del Señor son fenomenales y gloriosas. Como Él resucitó, también nosotros tenemos la esperanza de resucitar, como Cristo ha resucitado. Sabemos que Dios, hermanos, tiene el poder para resucitar a los muertos. Entonces, la resurrección de Jesús, pues es la mayor garantía de que nosotros, o que del ser humano también va a haber una resurrección. Con la resurrección de Jesucristo se garantiza la resurrección de todos los hombres. Pero como vimos en la lectura, habla de la primicia de Cristo, ¿verdad? Se ha convertido Jesús en la primicia de todos los que duermen. Y sabemos, hermanos, que el término primicia se refiere a los primeros frutos de la cosecha, ¿verdad? Ya sea de un agricultor.
Entonces, la resurrección de Jesucristo es la primicia de las cosechas, la primera resurrección de un hombre que nunca volvería a morir. Recordemos que el propio Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él también resucitó a los muertos, él cuando hacía milagros. Dentro de ellos podemos mencionar a Lázaro, a la hija de Jairo también, que ellos ya estando muertos, Jesús los resucitó, ¿verdad? Pero ellos en su momento, pues volvieron a morir. O sea, nada más vivieron el tiempo que tuvieron que vivir y murieron. Pero Jesús, él después de que resucitó, él ya no volvió a morir. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Verdad? Qué hermoso, hermanos, cuando pensamos en esto, cómo va a ser la resurrección de los muertos. Yo creo que nos imaginamos y cuando imaginamos esto, no podemos atribuir a nadie más ese poder, sino a nuestro Dios, porque podemos decir, y a lo mejor hay personas que no han escuchado de este tema, y pueden decir, ¿cómo es que Dios va a levantar o va a resucitar a todos los muertos? Pero, hermanos, si no hubiera una resurrección, entonces yo creo que no tendría sentido nuestra vida espiritual, no tendría sentido la predicación, el evangelizar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería nuestro objetivo de ir y predicar a las personas si no creemos en la resurrección? Pero precisamente por eso predicamos, precisamente por eso nos esforzamos nosotros como hijos de Dios, como su iglesia, en permanecer, como dice su palabra, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia, pero una iglesia pura, limpia, vestida de lino fino. Entonces, hermanos, si no existiera o si Cristo no va a resucitar a los muertos, en vano sería todo. Entonces, ¿por qué nos esforzaríamos? Pero tenemos la esperanza de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado. Él no está muerto. Él no yace en la tumba como un cuerpo descompuesto. No vivimos en un sufrimiento sin esperanza. Sabemos, hermanos, que hoy en día, cómo está el mundo perdido, con tantas cosas que están pasando día con día. A lo mejor en nuestro país ya escuchamos cosas feas, o lo escuchamos en las noticias, que en otros países se está poniendo más difícil, las guerras, las personas que todos los días desaparecen, que son asesinados, familias enteras, y nos llena de tristeza esas noticias, ¿verdad? Pero como ahorita me lo mencioné, el sufrimiento que podamos padecer en este mundo, hermanos, para nosotros hay una esperanza de vida eterna. No va a ser todo lo que, si sufrimos aquí, eso no es lo todo. Y sí, el mismo Jesús dijo que vendrían cosas difíciles, que no sería todo bonito, pero nuestra esperanza es de que algún día todo esto va a cambiar, algún día ya no va a haber sufrimiento. Tenemos la esperanza más grande, ¿verdad?, de ser resucitado de los muertos. Y como lo mencioné, la gran garantía de nuestra resurrección es la resurrección del propio Jesucristo. Él ha resucitado, por lo tanto nosotros también resucitaremos.
Él es la primicia, la garantía, el sello, la seguridad de nuestra resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creo que nosotros tenemos muy en claro, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús murió, pero también creemos que Jesús resucitó. Así que si creemos esto, hermanos, si estamos seguros de eso, también debemos de estar seguros que Jesús va a resucitar a los muertos. También en primera de Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Qué hermoso, hermanos, esa esperanza que tenemos cada uno de sus hijos, ¿verdad? De todos los que formamos la iglesia de Dios. Esa esperanza viva tenemos, hermanos, de que algún día ya no va a haber muerte, ya no va a haber lloro, ya no va a haber enfermedades, se va a terminar todo ello. Pero también en la lectura que hicimos menciona algo, menciona que por medio de Adán entró el pecado, ¿verdad? Y así se siguió en la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad cayó en pecado, pero Cristo ha contraatacado lo que hizo Adán. Él revertió el pecado y la muerte de Adán. Adán pecó, Adán murió, pero Cristo hizo todo lo contrario. Él no cometió ningún pecado. Y se ilustra a Adán y a Cristo como los dos puntos de principales de la historia de la humanidad. Adán representa la cabeza de la raza humana, el primero en traerle muerte al hombre. Cristo, en cambio, representa la cabeza de la raza humana, el primero en intervenir en el proceso de muerte y resucitar de los muertos. El lugar de Adán y de Cristo como cabezas representativas de la raza humana se analiza en detalles en Romanos, y podemos ver todo esto en Romanos capítulo 5, del 12 al 21. De un modo sencillo, el pecado de Adán le trajo muerte al mundo. Y podemos decir, hermanos, que sí, fue, o sea, fue de algo tan sencillo, podemos decir. Pero yo creo que en mi pensamiento, o sea, no, tal vez no podemos decir sencillo, porque fue un pecado que él cometió, fue una desobediencia. Él, por no obedecer a la voz de Dios, cayó en el pecado. La caída del hombre se le llama eso, cuando cayó en el pecado, y por ende trajo la muerte al mundo. Pero el hombre, Jesucristo, le trajo la resurrección de la vida al mundo. En Adán todos mueren, dice también una parte de la Biblia. Quiere decir estar en el interior, dentro, incluido, unido, conectado, estar vitalmente relacionado, estar en la posición, operación y poder de algo. Toda persona nacida del mundo hereda la naturaleza de su padre y de su madre, que es una naturaleza corruptible y agonizante. Adán fue el primero en tener una naturaleza corruptible y agonizante, y por consiguiente todas las personas nacidas en la raza de Adán pues heredamos la misma naturaleza corruptible y agonizante, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto lo tenemos muy en claro, hermanos. Jesucristo, a pesar de que estuvo como humano aquí en la tierra, él fue fiel
Él fue obediente a su Padre y hasta la muerte. Todo lo que Él tuvo que sufrir, ¿verdad? En su trayecto de vida en este mundo, todo lo que Él sufrió, pero siempre permaneció en obediencia a su Padre Dios. En Hechos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo caminó con hombres pecadores. Él hablaba, él platicaba, él iba a las casas de aquellas personas pecadores, aquellos que cometían pecado, y también por eso lo criticaban, pero no porque estuvo con ellos, aprendió de ellos, sino al contrario. Jesús amaba a los pecadores. Lo que él no amaba era el pecado, pero él amaba a los pecadores. Pero él jamás se igualó con esas personas. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jamás el Hijo de Dios, jamás hubo engaño en su boca. ¿Por qué era necesario que Él fuera el primero en resucitar, hermanos? Una pregunta. Porque Él tenía que completar la obra de salvación del hombre, para que el hombre pudiera salvarse y resucitar de los muertos. Así tenía que ser, hermanos. Dios ya tenía ese plan, el que su Hijo Jesucristo resucitara primero, luego el hombre podía resucitar. Jesucristo es la primicia, el primer hombre en resucitar, y por eso nos asegura y nos garantiza que Él nos resucitará de los muertos. Jesucristo ha completado y cumplido su propósito en la tierra. Él ha sido el primero en resucitar y en algún momento en el futuro, Él también nos resucitará. Y en Juan, hermanos, 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora, hermanos, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe qué día, nadie sabe qué hora viene el Hijo de Dios. Pero dice que también los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y se van a levantar, ¿verdad? Se van a levantar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que aquí es tan grandioso, hermanos, porque si creemos en Dios en esta vida, y si nos toca morir antes de que Él venga, vamos a resucitar, hermanos, de eso tenemos que estar seguros. Pero sí, siempre y cuando que creamos en Dios, que lo obedezcamos, ¿verdad? Cristo asegura el gobierno venidero del reino de Dios, el fin de todo mal. Lo leímos en la lectura. Cuando decía, después de que Cristo haya resucitado a los creyentes, después se moverá a entregarle el reino a Dios. Esto señala claramente el fin del tiempo, el clímax, ya lo último, la consumación de la historia humana. Va a llegar ese día, hermanos. Cristo va a quitar, va a suprimir toda potencia y enemigos malignos bajo su reinado de justicia y amor. Esto se refiere tanto a los enemigos humanos como a los espirituales, el mal de los hombres y de Satanás. Cuando Cristo regrese en la gloria para gobernar y reinar en majestad, someterá a todos los enemigos de Dios y le entregará el reino a Dios. Y dice que el último enemigo a vencer va a ser la muerte, ¿verdad? Ahí la muerte
Ahí va a ser el fin de la muerte. Ahí va a ser el fin de todo. Ya todos van a estar en la presencia de Dios en ese tiempo, cuando ya Cristo sujete a todos bajo sus pies, ¿verdad? Ahí toda persona, todo ser vivo, toda su creación va a estar a los pies de Cristo. Y qué hermoso, hermanos, cuando ya sea esto, cuando ya Jesucristo entregue al reino al Padre. Ya no va a haber más dolor, más muerte. Ya todo será una hermosura. Ya todo será tan bonito. Podemos decir, hermanos, que esa es nuestra lucha de todos los días como cristianos. Esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? El primero, el ver a Jesucristo. Si estamos muertos, tenemos la certeza de que vamos a resucitar. Si estamos vivos cuando Jesucristo venga, dice la palabra de Dios, todo ojo le verá, le vamos a ver. Y después de un tiempo, cuando Jesucristo entregue todo al Padre, también tenemos la certeza de que vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Y ahí ya va a ser todo esplendoroso, hermanos. Esa es nuestra lucha de todos los días. Y creo que, pues con lo que nos quedamos en esta enseñanza, hermanos, es de que nuestra esperanza está puesta en Dios. Y vivamos, hermanos, vivamos al máximo en este mundo, pero siempre y cuando tomados de la mano de Dios, en obediencia y con actitud de la que Él quiere de nosotros, como hijos de Él realmente. Quitando todo mal, quitando todo engaño de nuestra boca, quitando todo aquello que nos perturba para mejorar nuestra vida espiritual. Todavía tenemos oportunidad, hermanos, hermanas. Este momento es tiempo de gracia y tenemos oportunidad, pero que no sea demasiado tarde, porque si nos morimos sin creer en Dios, nos morimos sin esperanza. Pero si llegamos a la muerte creyendo en Dios y haciendo la voluntad, tenemos la certeza de que vamos a resucitar y que vamos a ver al Hijo de Dios y a nuestro Padre Celestial. Pasa a vosotros, hermanos, este fue el tema.